Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza de la reunión de oración. Estoy nuevamente muy contento de poder estar acá y de poder compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Y espero que esta palabra sea de edificación como lo fue para mí, para mi vida, preparar este estudio, que lo sea también para usted. Si está desanimado, pueda animarse en el Señor Jesucristo, pueda animarse en su obra y en la obra preciosa que hizo en los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y estamos viendo esa, ¿cierto? La primera a los tesalonicenses, la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. Y hoy día vamos a estar revisando del versículo 4 al versículo 7. Primera a los tesalonicenses 4 al 7. Y quisiera comenzar, mis hermanos, esta breve enseñanza con un resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, para poder hilar de mejor manera la continuidad del texto. Entendemos que esto ya no es tanto como Proverbios, ¿no? Donde habían algunos versículos aislados, donde uno podía sacar ideas generales, ¿cierto? Independientes unas de otras. Aquí estamos hablando de una carta escrita por el apóstol Pablo, por ende hay una continuidad escritural en toda la carta. Así que la semana pasada, mis hermanos, estuvimos viendo la salutación y el versículo 2 y el versículo 3 con nuestro hermano Álvaro. Y vimos, mis hermanos, que en primera instancia es el apóstol Pablo, ¿cierto?, el escritor de esta carta, junto con la colaboración de Silvano, o más conocido como Silas, y Timoteo, ¿cierto?, aquel hijo espiritual del apóstol Pablo, del cual escribe primera y segunda a Timoteo. Y el apóstol en la salutación va a afirmar que la iglesia de los tesalonicenses está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y nuestro hermano Álvaro nos enseñaba la semana pasada que esta era una iglesia que le pertenecía a Dios. Quizá en la versión Reina Valera no es tan claro o pasa muy desapercibido, ¿cierto? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero lo que está queriendo decir Pablo, está diciendo, bueno, a la iglesia de los tesalonicenses, que ustedes le pertenecen al Señor. Pablo está diciendo, en este caso, que la iglesia a los tesalonicenses es una iglesia genuina. Y luego de esto, el apóstol termina con este sello característico que vimos la semana pasada: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y estas son dos palabras muy importantes para la vida cristiana. La gracia, ¿cierto?, es aquel regalo de salvación que todos tenemos en Cristo. Todos estamos bajo la gracia del Señor. Y a su vez estamos bajo la paz de Dios, la paz de ser reconciliados en Dios por medio de su Hijo. Aquella paz que solamente Dios nos puede dar. Recordemos además, mis hermanos, que esta carta abre en su primer capítulo como una felicitación de parte del apóstol a esta obra ejemplar de la iglesia de Tesalónica. Una obra en la fe, el amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Y esta había sido una iglesia que había tenido poco tiempo a Pablo en su ciudad, fundándola y estableciéndola. Estaba leyendo algunos comentarios que decía que el apóstol Pablo escribía esta carta desde Corinto, enviando primeramente a Timoteo y después recibiendo su reporte, un muy buen reporte, con el cual escribe esta epístola. Y aún no estando tanto tiempo en la iglesia de Tesalónica, Pablo se acordaba constantemente de sus hermanos. Él decía en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y veíamos la semana pasada también aquel carácter pastoral del apóstol Pablo. El hermano Álvaro decía que casi se podía sentir como el apóstol oraba por cada uno de los hermanos en Tesalónica. Él, ¿cierto?, característicamente siempre preocupado mucho de sus ovejas. Y esto es un ejemplo, sin duda, para nosotros, para siempre estar orando, no solamente por nuestros hermanos de nuestra iglesia local, sino también por los hermanos de otras misiones, de otras iglesias, ¿cierto?, en otros lugares. Habíamos visto entonces que Pablo daba acciones de gracias por los tesalonicenses por ser una iglesia ejemplar. No perfecta sin duda, era una iglesia que no estaba exenta de cometer ciertos errores, ya que habían problemas que aún debían ser tratados en la iglesia, y es por esto que Pablo escribe esta epístola. Como por ejemplo, habían algunos que desacreditaban al apóstol Pablo,
acusándole de tener ciertos intereses materiales para con ellos, ¿cierto? Malas intenciones, y él lo aclara en el capítulo 2. También veíamos en la introducción con nuestro hermano Ricardo de algunos errores teológicos y particularmente escatológicos sobre el hecho futuro, la venida del Señor Jesucristo, que debían también ser resueltos, debían ser aclarados. Parte con gratitudes, agradecimientos para después pasar a ciertas exhortaciones para la iglesia. Entonces, mis hermanos, hasta ahí habíamos quedado, hasta el versículo 3. Y hoy día vamos a estar, como les decía, del verso 4 al verso 7 que leo para usted. Dice así la palabra del Señor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Le invito a mi hermano a que podamos orar un momento. Bendito Padre Celestial, Dios glorioso, venimos nuevamente delante de tu presencia, agradecido, Dios mío, por las oraciones, por las alabanzas, por estar juntos, Dios mío. Y ahora, Padre Celestial, te ruego que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas abrir nuestros corazones para recibir tu palabra, Dios mío. Edifícanos mediante ella, edifícanos mediante esta iglesia de los tesalonicenses, que podamos sacar buenos, Señor, buen entendimiento de esta epístola, de esta carta, Padre. Perdona mis errores, Dios mío, al predicar, Padre. Te ruego que esto sea de gran bendición para mis hermanos y de gran ánimo. Padre, quiero dejar delante de ti esta oración, rogando que todo sea para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, habíamos concluido, ¿cierto?, que Pablo hablaba primeramente en su salutación, ¿cierto?, y en el capítulo 1, de gratitudes por la vida, en este caso ejemplar, de la iglesia en los tesalonicenses. En el verso 3 él decía, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí habíamos quedado. Pero Pablo va a concluir que esta obra ejemplar de los tesalonicenses va a residir única y exclusivamente en la soberana elección de nuestro Dios. Y déjeme leer del verso 3 nuevamente, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y aquí podríamos hablar de una forma más clara. Hermanos de Tesalónica, sabemos o conocemos que ustedes han sido elegidos por Dios. Esa obra de fe, esa obra de amor, de constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, es una muestra, es un fruto de que ustedes han sido elegidos por Dios para su salvación. Es Dios finalmente el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros, mis hermanos, solamente respondemos al llamado de Dios. Y es aquí que vamos a tocar brevemente la doctrina de la elección. Sé que es un tema que es muy, muy profundo y que podremos estar hablando mucho sobre esto, pero es un tema que está ampliamente marcado en la Escritura, no con alguna cierta crítica, ¿cierto? Hay algunas muy críticos, ¿cierto?, este tema, muy controversial en la iglesia, pero es bíblico, es absolutamente bíblico. Nosotros sabemos que el Señor nos escoge antes de la fundación del mundo, y voy a citar algunos pasajes para que podamos ver este tema. Voy a ir un poco rápido. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Efesios 1, capítulo 1, verso 3 en adelante. Va a decir así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Vemos que el Señor nos ha elegido, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo,
y con ningún otro propósito, ¿cierto?, sino el puro afecto de su voluntad y finalmente para la alabanza de la gloria de su gracia. Vemos también, mis hermanos, en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, verso 12, lo siguiente. Evangelio San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, y fíjese, muy interesante, a todos los que le recibieron, no los que decidieron por el Señor, sino los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la elección. Es Dios, ¿cierto?, el que elige y no hay ninguna obra humana involucrada. El apóstol Pablo también va a hablar sobre esto en Romanos, en el capítulo 9, cuando habla de la elección de Israel. Y él va a decir de sus hermanos étnicos, ¿cierto?, de sangre, va a decir: bueno, yo desearía mismo ser maldito porque ustedes creyeran en el Señor, pero sabemos que ellos no han creído, ¿cierto? Ellos han apostatado de la fe. Y dice: bueno, finalmente de ustedes viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y según, ¿cierto?, de la carne vino Cristo. Y Pablo va a decir: bueno, no, es que la palabra de Dios haya fallado. Lo que sucede en realidad es que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que dice: en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tuvo a Isaac e Ismael, ¿cierto? Pero el Señor eligió a Isaac para continuar con la promesa. Verso 8 va a decir: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Más adelante va a hablar de Rebeca, ¿cierto?, de Jacob, Esaú, ¿cierto?, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Finalmente, mis hermanos, la elección es completamente de Dios y no hay nada racial, étnico, ninguna obra humana que sea, que haga, ¿cierto?, nuestra salvación. Hechos capítulo 13, verso 47. El apóstol, predicando a los gentiles, dice, Hechos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron, y fíjese, todos los que estaban ordenados para vida eterna. El Señor los asignó, los designó para vida eterna mucho antes. Finalmente, 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos finalmente que el Señor escoge, ¿cierto?, no por algo personal nuestro, el Señor escoge no por una obra particular de nosotros, no por nuestra sabiduría, no por nuestra inteligencia. No hay absolutamente, mis hermanos, bíblicamente ningún mérito para nuestra salvación. Recuerde que nosotros, antes de ser salvos, éramos muertos espirituales. Pablo va a decir en Romanos, en el capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno ni aun uno. La Escritura es muy clara en cuanto a la elección soberana de nuestro Dios. No hay absolutamente nada, ninguna obra nuestra en
la salvación. Va a decir en Isaías 64 que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Recordaba una cita de Jonathan Edwards, aquel teólogo norteamericano del siglo XVII, quien diría convenientemente lo siguiente. Él va a decir: tú no contribuyes en nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Lo único con lo que nosotros contribuimos en la obra redentora es con nuestro pecado y con nada más. Y este tema de la elección soberana de Dios puede generar mucha controversia porque principalmente va a atacar a nuestro orgullo, va a atacar a nuestra arrogancia y va a derribar el orgullo, va a derribar esa altivez nuestra, saber que nosotros no tenemos parte en la salvación de Dios. Es en definitiva, mis hermanos, Dios el artífice maestro, es Dios el autor intelectual de los frutos de los tesalonicenses en fe, amor y constancia en el Señor Jesucristo. Pablo dice, bueno, sus frutos, ustedes, la iglesia de Tesalónica, son una prueba fehaciente de que han sido escogidos por Dios, de que solo Él ha hecho una obra extraordinaria de traer de muerte a vida espiritual. Esta obra de fe, de amor y constancia de los tesalonicenses son, en definitiva, un gran sol y deo gloria. Toda la gloria es para Dios. Pablo va a seguir con este argumento, ahora, cómo la elección de Dios se evidencia en ellos de la siguiente manera. Y fíjese, esto es muy interesante. Verso 4 va a decir, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabemos y entendemos que Dios los ha escogido para salvación por sus frutos. Pues, verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Esto mismo va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 13, una hojita más adelante. Va a decir, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. El Evangelio, mis hermanos, las buenas nuevas, ¿cierto?, no es en ninguna manera una obra humana. La palabra poder que vemos aquí, en este texto, en el griego significa poder milagroso, significa eficacia, en definitiva significa poder sobrenatural. Pero Pablo nos describe que este poder viene del Espíritu Santo. Y aquí quisiera tocar un poco la doctrina del Espíritu Santo en la salvación, obviamente de una forma superficial. Sabemos que el Espíritu Santo tiene una injerencia esencial en la salvación de los creyentes. Es en primera instancia aquel que nos da convicción de pecado. Es aquel que nos hace ver nuestro pecado y a su vez abre nuestro entendimiento para comprender las cosas de Dios, su palabra, su obrar. No podemos, mis hermanos, entender nuestro pecado y tampoco podemos arrepentirnos si primero el Espíritu Santo no nos da la capacidad de arrepentimiento. El Señor, hablándole a Nicodemo en Juan, en el capítulo 3, le va a decir, bueno, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sin duda no podemos comprender la obra misteriosa del Espíritu Santo, ¿no? Es aquel como el viento, va y viene y no entendemos, ¿cierto? Pero conocemos cuáles son sus frutos, conocemos cuáles son sus consecuencias en la vida del creyente. En cuanto a esto, en cuanto a la revelación del Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y fíjese, antes de esto va a decir en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Al creer en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y viene a ser aquel templo del Espíritu, como lo va a expresar Pablo en Gálatas. En Gálatas capítulo 4 va a decir, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De esta manera, mis hermanos, vemos que tanto el mensaje de los tesalonicenses como el fruto de los tesalonicenses son producto de la elección y el poder soberano de Dios. Y el texto va a seguir diciendo que ellos recibieron en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, verso 5, primera de los tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, y en plena certidumbre. Y esto quiere decir que nos da convicción. Cuando nosotros creemos, ¿cierto?, en el Señor y somos llamados, estamos tan convencidos, ¿no?, de que Dios es real. Y con esto me acordaba cuando redactaba este estudio de mi conversión, como el Señor de un momento me llamó cuando estaba lejos de Él, teniendo una vida quizá como todo incrédulo, y el Señor de un día para el otro me llama por su gracia. Recordaba también el testimonio de los hermanos en la reunión de varones, que también veíamos esto, la obra extraordinaria del Señor, una cosa que es misteriosa, que es sobrenatural. Y cómo el Señor, mediante su Espíritu Santo, pone una convicción, pone una plena convicción en nosotros los creyentes. El apóstol Pablo va a decir en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es tan vital, mis hermanos, en nuestra salvación y es parte esencial del proceso, ya que Él tiene ese poder de dar vida. Vemos cómo en Génesis el Señor, el Espíritu Santo, se movía, ¿no?, sobre la faz de las aguas. El Señor tiene ese poder creador, Él fue parte, ¿cierto?, de la creación del mundo y de todo lo que hay. Y tiene también el poder de dar vida a un espíritu muerto. Pablo dice también en Romanos, el capítulo 8, verso 10, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es, el mismo poder del Espíritu Santo que actuó para resucitar al Señor Jesucristo, también actúa en nosotros, los creyentes. Y es tan maravilloso, mis hermanos, pensar que ese mismo Espíritu que trajo vida a Tesalónica actúa y trae vida de la misma manera más de 2000 años después a todos nosotros. Y piensen esto para que también pueda ver mucho más grande la obra de Dios. En Grecia se daba mucho la idolatría, la impureza sexual. Recuerde que habían dioses como Afrodita, ¿cierto?, la diosa del amor, y que su culto se basaba en la fornicación, la prostitución, etc. Vemos también, por ejemplo, Pablo cuando habla a los corintios, que también son griegos, en el capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varón, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, dice, y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Había pecados muy fuertes en ese tiempo, en el tiempo de los griegos, pero el Espíritu Santo es sin duda más fuerte, mis hermanos, para apartarnos de dichos pecados. Y con esto podemos entender mucho más al apóstol Pablo dando gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, porque cuando tenían vidas tan alejadas de Dios, hoy el Espíritu Santo habita en sus corazones, han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y tienen plena certidumbre de estas cosas. Y nosotros sabemos y entendemos que ustedes han sido escogidos por Dios. Hoy día, en nuestro tiempo actual, pensamos que es casi imposible que Dios salve, porque el mundo es indiferente, porque el mundo está endurecido, porque el mundo está lleno de ideologías, ¿cierto?, contrarias a Dios. Pero no olviden, mis hermanos, que en la antigüedad no era distinto. En la antigüedad no era diferente. Había una cosmovisión totalmente ajena a Dios. Avanzando, mis hermanos, con el texto, el mensaje que dieron Pablo, Silas, ¿cierto?, bueno,
también Timoteo, sus colaboradores, fue aún más efectivo en la vida de los tesalonicenses por la vida ejemplar y el buen testimonio que ellos dieron en Tesalónica. En el verso 5 va a decir, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y es muy importante, mis hermanos, que como creyentes prediquemos el Evangelio teniendo vidas que muestren frutos, para que así también los incrédulos vean la obra que Dios hace en nuestras vidas. Este era el caso del apóstol y sus colaboradores. Ellos ejercían un carácter probado delante de Dios, predicaban el mensaje no buscando dádivas ni obtener algún tipo de beneficio personal. El apóstol no venía con dobles intenciones. Y en primera a los tesalonicenses, ¿cierto? En el capítulo 2, verso 5, Pablo dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, esto quiere decir adulaciones. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo, también estando allá, trabajó por su propio sustento y por otro lado, siendo abastecido por ciertas dádivas que le daban los filipenses. Pero vemos que Pablo no pidió nada a sus hermanos de Tesalónica, sino que trabajó duro con sus manos para, como él dice, no ser gravosos a ellos. Y todas estas cosas, ¿cierto?, mostraron un buen testimonio del Señor Jesús, lo cual significó también una mayor credibilidad de parte de Pablo y sus colaboradores. Pero en última instancia, nuevamente la gloria es para Dios, porque Dios, ¿cierto?, preparó al apóstol y a sus colaboradores, ¿cierto?, y hizo en su vida que ellos tuvieran frutos espirituales. Y es muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿no? Los falsos maestros, ¿cierto?, aquellos que no dan buen testimonio y que por la culpa de ellos muchas veces el evangelio es mancillado, ¿cierto?, es humillado. Un ejemplo claro de esto podemos verlo en las mismas escrituras con los fariseos, ¿cierto?, los conocidos fariseos que hemos estudiado tanto, por ejemplo, en el libro de Lucas. Personas que tenían cierta apariencia de piedad, se veían santos, estudiosos de las escrituras, que guardaban la ley, pero que eran verdaderos sepulcros blanqueados, como dice el Señor Jesús, hermosos y limpios por fuera, pero por dentro llenos de huesos secos, ¿cierto?, inmundicias. Incluso el mismo Pablo va a confrontar a los judíos en Romanos 2.17. Va a decir en Romanos 2.17, hablando a los judíos, les dirá, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por la inconsecuencia de sus vidas, finalmente el nombre de Dios era blasfemado. Y como hablaba de aquellos falsos maestros de hoy en día, muchas veces sucede esto. Personas que dicen ser cristianos, pero viven vidas completamente inmorales, ¿cierto?, no buscando el arrepentimiento, lucrando con la fe, con esta conocida teología de la prosperidad, etcétera, etcétera. Este testimonio de Pablo y sus colaboradores sirvió finalmente también para que los tesalonicenses imitaran su conducta y su fe. Verso 6 dice así, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo le iba a decir a nuestros hermanos efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es que al recibir la salvación del Señor mediante el Espíritu Santo, con poder en el Espíritu Santo, el creyente no está llamado a quedarse en la condición inicial de su fe, sino que está llamado a madurar en su fe, siguiendo las pisadas de Jesús, madurando, ¿cierto? El pastor John MacArthur dice, en cuanto a este tema, lo siguiente, el cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Ese es el propósito de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. Es necesario, mis hermanos, crecer
madurar en nuestra fe y al servicio del Señor. Como dice Pablo también en Efesios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo. Es bíblico que nosotros estemos creciendo constantemente en nuestra fe, así como lo hacían los hermanos de Tesalónica, imitando al apóstol Pablo, imitando a Dios. Segunda los Corintios 3:18 va a decir así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sabemos que aquel espejo es su palabra y nosotros aquí vemos su gloria. Y con ella estudiamos, ¿cierto? Y aprendemos y nos reflejamos cada vez hasta tomar, ¿cierto?, la imagen de Dios. Avanzando, mis hermanos, ya para ir concluyendo con el texto, vemos que estas buenas nuevas que recibieron los tesalonicenses no las recibieron en un clima de tranquilidad, como quizá nosotros recibimos alguna vez el Evangelio. Ellos, en cambio, sufrieron persecución desde el inicio de su fe. Y aquí quisiera que me acompañara a Hechos capítulo 17, donde vemos la llegada de Pablo a Tesalónica. Hechos capítulo 17, verso 1 en adelante. Hechos capítulo 17, verso 1 en adelante. Va a decir así la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas o Silvano, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos que el Señor también tomaba de diferentes etnias, ¿cierto? Y también de distintas clases sociales. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Y es increíble, mis hermanos, ver la gran oposición, ¿no?, que tuvieron los hermanos en Tesalónica desde los mismos comienzos, cuando llega el apóstol Pablo. Y aún así vemos que ellos perseveraron en su fe, y muy interesante, con gozo en el Espíritu Santo. Mire nuevamente el verso 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y este gozo en el Espíritu Santo no son por cosas materiales, no son por cosas pasajeras de este mundo, no es lo mismo al placer de este mundo, sino que es un gozo distinto, ¿no? Es un gozo que está solamente enfocado en Dios. Es algo muy similar a lo que podríamos hablar del contentamiento que Pablo expresa en Filipenses en el capítulo 4. Él se contentaba no importando la situación en la que estuviese, ¿no?, ya fuese pobreza o abundancia. Era sin duda el Señor Jesús la causa de su gozo. Y esto, mis hermanos, es lo que nos define como cristianos, ¿no? Sufrir por la causa del Señor es causa de gozo. Pedro va a decir en su primera carta, su primera epístola 4:12, va a decir: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Espíritu Santo nos da aquel entendimiento a nuestro pecado, a la salvación y también a la persona de Dios. Y es por esto que los tesalonicenses, los verdaderos creyentes, están dispuestos a padecer tribulación, porque conocen y entienden a aquel que es el único Dios verdadero. Y finalmente, esa valentía que vimos de los hermanos tesalonicenses ante los problemas, este gozo en el Espíritu Santo, sirvió también para fortalecer y para edificar
a otros creyentes en toda Grecia y imitar su fe. Verso 7 y final dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Grecia estaba dividida, ¿no? Macedonia al norte, Acaya estaba al sur y esto completaba lo que era Grecia. Y imagínense, hermano, la extensión del mensaje del Evangelio que Pablo predicó por el Espíritu Santo y la eficacia de este ejemplo de los tesalonicenses en otros creyentes. Ver a iglesias, cuando nosotros vemos a iglesias, misioneros que soportan grandes pruebas por el amor al Señor, nos da valentía, ¿cierto? Nos da vitalidad, nos fortalece y también nos consuela en medio de la tribulación. Recuerdo al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, cuando él habla de sus aflicciones y dice que estas aflicciones el Señor las consoló para que él consolara a otros, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor muchas veces ocupa nuestras tribulaciones, no solamente para hacernos crecer en nuestra fe, sin duda, sino que también para edificar a otros mediante nuestra aflicción. Sin duda, mis hermanos, nos hacen eco estas palabras de Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso las malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los tesalonicenses eran del Señor, pertenecían al Señor, eran de su propiedad, como dices en la salutación. Y como dice Pablo, nosotros conocemos que ustedes son escogidos de Dios por su gracia, ¿cierto? Y ser escogidos por Dios garantizaba que aún las más grandes tribulaciones no harían que ellos dieran un paso atrás en su fe. Para finalizar, mis hermanos, algunas aplicaciones para nosotros, para la iglesia. En primer lugar, mis hermanos, gozarse en que toda nuestra salvación depende absolutamente de Dios. Y eso debe ser un gozo a nuestra alma. Saber que estamos en sus manos y que nada nos puede separar de su amor, como dice Pablo en el mismo Romanos capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? Ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús. Esta doctrina de la elección soberana de Dios es una tranquilidad para nosotros, es un gozo. Si nosotros tuviéramos aún un 1% de compromiso, ¿cierto?, en nuestra salvación, aquella estaría grandemente comprometida, ¿cierto? Pero sabemos que depende por entero de Dios. Y eso debería animarnos. En segundo lugar, que el mensaje del Evangelio que predicamos a nuestras familias, a nuestros amigos, no son palabras de hombres, como decía Pablo, sino son palabras con poder en el Espíritu Santo. Así que no temamos, mis hermanos, de predicar las buenas nuevas con confianza, sabiendo que es el Espíritu Santo y no nosotros el que hace la obra de traer de muerte a vida espiritual. Este es un mensaje, ¿cierto?, sobrenatural. En tercer lugar, mis hermanos, el ánimo es a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, a imitar la fe de otros hermanos, ¿cierto?, y sobre todo a imitar a Dios, así como los hermanos de Tesalónica. Esa pasión por Dios que ellos tenían, ¿cierto?, les llevaba a intentar imitar e ir tras las pisadas de Jesús. Imitar su testimonio, ¿cierto?, la conducta de Pablo. La vida del cristiano debe sí o sí crecer en madurez. No hay un punto intermedio. O crecemos en nuestra fe, ¿cierto?, y maduramos, o retrocedemos. Pero no nos podemos quedar estancados. Y finalmente, mis hermanos, gozarse en las tribulaciones. Aún en estos tiempos, ¿no?, donde orábamos por el gobierno, donde orábamos por la Constitución y orábamos por todo el proceso que se viene, aún en este tiempo donde hay un aumento explosivo de ideologías que atentan contra el cristianismo, donde seguramente la iglesia va a ser oprimida en algún momento, como recordaba lo que decía nuestro pastor, que se ven nubes negras, ¿no?, en el cielo, pero debemos seguir firmes en la fe, mis hermanos, y animarnos como lo hicieron nuestros hermanos de Tesalónica. Así que espero que haya sido de edificación, mis hermanos, para su vida. Son temas muy profundos de la elección, del Espíritu Santo. Podríamos estar toda una predicación hablando sobre la doctrina de la elección, sobre el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la salvación. Pero espero que
que este texto le haya sido de edificación y que estos hermanos de Tesalónica, hace más de 2000 años, nos puedan seguir edificando como ellos edificaron a toda Grecia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios amado, te damos tantas gracias, Dios mío, por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y poder leer y poder escudriñar, Dios mío, y poder aprender más, Dios mío, de estos hermanos de Tesalónica, Señor. Y poder aprender, Dios mío, sobre todo que tú eres Dios soberano, Dios mío, que tú eliges, que tú escoges desde antes de la fundación del mundo, que no hay nada, Dios mío, en nosotros, no hay ninguna obra de justicia que nos pueda dar salvación, Dios mío. Todo depende de tu buena mano, Señor, y estamos confiados en esto. Es que estando en ti, Señor, nuestra salvación es para siempre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, por esto. Ayúdanos, Padre, a poder perseverar en la predicación del Evangelio, a entender que la predicación del Evangelio no es palabra de hombres, ni es una obra del hombre tampoco, sino que es una obra espiritual. Es un poder milagroso, es un poder que obra el Espíritu Santo, Señor. Dios mío, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir imitando, Dios mío, las conductas, Dios mío, de lo que aprendemos en tu palabra, de los apóstoles, de los buenos hermanos, Dios mío, de los mismos tesalonicenses. Ayúdanos, Padre, también a gozarnos en la tribulación, a gozarnos en la persecución, a gozarnos, Dios mío, cuando nos vituperen, cuando nos maldigan por la causa de Cristo. Sabemos que somos bienaventurados, Señor. Padre, edifícanos en tu palabra y que podamos seguir reflexionando en estas cosas. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.